Durante 2 largas semanas Ellen no había podido comunicarse con su hijo Daniel. Cada llamada quedaba sin respuesta, cada mensaje permanecía sin contestar, y el silencio se hacía más pesado en su corazón con cada día que pasaba. Al principio se dijo a sí misma que él estaba ocupado, quizás atrapado en el trabajo o cansado, pero a medida que los días se convertían en noches sin una sola palabra, su preocupación se volvió insoportable. Al 14.º día ya no pudo esperar más. Decidió ir directamente a su casa. Cuando llegó, el lugar familiar parecía extrañamente poco acogedor. Las cortinas estaban corridas, ninguna luz se filtraba por las ventanas y una quietud antinatural rodeaba la propiedad. Caminó hacia la puerta principal y tocó suavemente, luego más fuerte, llamando el nombre de Daniel y el de su nieto Matthew. Nadie respondió. Con las manos temblorosas, tocó el pomo de la puerta y para su sorpresa giró con facilidad. La puerta estaba sin llave, algo que Daniel nunca permitía cuando Matthew estaba dentro. Una ola de frío recorrió su pecho mientras empujaba la puerta y entraba en la casa. La sala de estar parecía alterada, como si algo hubiera ocurrido. El sofá había sido movido de su lugar habitual, una taza yacía rota en el suelo con una mancha oscura y seca a un lado, y papeles estaban esparcidos sobre la mesa. Ellen pasó con cuidado sobre los pedazos rotos, con las piernas temblando. Se dirigió a la cocina y la encontró también en desorden. Una jarra de agua yacía de lado, botellas vacías rodaban por el piso y un olor húmedo y desagradable flotaba en el aire. El silencio era tan pesado que cada paso suyo resonaba con eco. Obligándose a avanzar, subió las escaleras uno a uno, con el pulso acelerado. Abrió la puerta de la oficina de Daniel, vacía. Miró en su dormitorio, también vacío, la cama perfectamente tendida, sin señales de que alguien hubiera dormido allí. El pánico le apretó la garganta mientras se dirigía a la última habitación, la de Matthew. Empujó la puerta y entró, recorriendo con la mirada la pequeña cama, los juguetes alineados contra la pared y el osito de peluche descansando en una silla. Todo parecía normal, pero la ausencia era insoportable. Entonces lo oyó. Un leve raspado, tan pequeño que podría haberse pasado por alto, provenía de debajo de la cama. Se quedó helada, el corazón golpeando violentamente. Quiso agacharse y mirar, pero su cuerpo se negó a obedecer. Dio un paso tembloroso hacia atrás, aferrándose al escritorio para mantener el equilibrio. Sus labios se entreabrieron pero no salió ninguna palabra, solo un susurro roto con el nombre de su nieto. El sonido volvió, más claro esta vez, como algo deslizándose contra el suelo. Vencida por el miedo, Ellen giró y bajó apresuradamente las escaleras, casi tropezando mientras sacaba el teléfono con las manos temblorosas. Le tomó 3 intentos marcar correctamente el número de la policía. Cuando los agentes llegaron minutos después, sus luces intermitentes iluminaron la silenciosa casa. Ellen los condujo arriba sin hablar, su dedo señalando la habitación de Matthew. Permaneció en el umbral mientras uno de los oficiales se arrodillaba junto a la cama. Con tono firme, preguntó si alguien estaba allí. El silencio se alargó dolorosamente, hasta que ambos oficiales levantaron el marco de la cama juntos. Lo que él envió hizo que sus rodillas se doblaran. Allí estaba Matthew, acurrucado, su pequeño cuerpo frágil y sucio, el cabello húmedo y enredado, la ropa con un olor agrio. En sus brazos apretaba una botella de plástico vacía como si fuera su única fuente de consuelo. Sus ojos abiertos miraban sin enfoque, inexpresivos, como atrapados en un lugar al que nadie podía llegar. Ellen cayó al suelo, con lágrimas corriendo por su rostro, sus manos temblorosas incapaces de tocarlo. Matthew, mi niño, susurró, pero él no respondió. Los propios agentes se quedaron congelados, impactados por la escena. El corazón de Ellen se rompió en ese instante, comprendiendo con terrible certeza que lo que había descubierto era solo el comienzo de una pesadilla mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Ellen apenas podía respirar mientras miraba a su nieto bajo la cama. Los oficiales sacaron con cuidado a Matthew, y el cuerpo de Ellen se inclinó instintivamente hacia adelante aunque sus manos temblaban demasiado para sostenerlo.
El rostro del niño estaba pálido, los labios secos y su pequeño pecho subía y bajaba con débil esfuerzo. Aún apretaba la botella vacía como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la vida. Ellen susurraba su nombre una y otra vez, con la voz quebrada por las lágrimas, pero Matthew no mostraba signo de reconocimiento. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados, mirando algo invisible, perdido en un mundo lejano. Los oficiales se miraron entre sí, uno sacó la radio y habló rápido, pidiendo asistencia médica. El otro se agachó junto a Ellen y le dijo con voz calma pero firme que necesitaban llevar al niño al hospital de inmediato. Ellen asintió, con el cuerpo entumecido y los pensamientos girando en todas direcciones. Lo siguió escaleras abajo mientras cargaban a Matthew con cuidado en sus brazos. Cada paso retumbaba en sus oídos como un trueno. La casa que antes albergaba risas y calidez ahora se sentía fría, sus paredes susurrando secretos de algo terrible. Las piernas de Ellen amenazaban con ceder al llegar a la puerta, pero se obligó a permanecer cerca de su nieto. Afuera, las luces intermitentes pintaban la noche oscura en rojo y azul, y los vecinos espiaban tras las cortinas, con rostros pálidos de curiosidad y miedo. Ellen subió al coche patrulla donde habían colocado a Matthew, recostado contra el brazo del oficial. Se sentó a su lado, con las manos flotando sobre su cuerpo, desesperada por tocarlo pero temerosa de hacerle daño. Mientras el vehículo se movía, la sirena aullaba por las calles y las lágrimas de Ellen fluían sin freno. Se inclinó cerca, susurrando suavemente, «La abuela está aquí, Matthew, ya estás a salvo», aunque sabía que el niño no podía oírla. Su expresión permanecía vacía, sus pequeños dedos rígidos alrededor de la botella. El trayecto al hospital pareció interminable. La mente de Ellen oscilaba entre la angustia por Matthew y la desesperación por Daniel. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Por qué había desaparecido? ¿Qué había pasado en esa casa? Imágenes de la sala destrozada, las botellas vacías de la cocina y el silencio en el piso de arriba la atormentaban, cada pensamiento más insoportable que el anterior. Quería respuestas, pero solo conocía el miedo. Al llegar al hospital, médicos y enfermeras se apresuraron, levantaron a Matthew en una camilla y lo llevaron con urgencia. Ellen lo siguió tambaleante hasta que una enfermera le pidió que esperara afuera de urgencias. Con las manos contra el cristal, observó con la vista nublada cómo el personal rodeaba el frágil cuerpo de su nieto. Le insertaron una vía en el brazo, colocaron monitores en su pecho y comprobaron sus signos vitales con movimientos rápidos. Palabras flotaban en el aire, desnutrición, deshidratación, trauma, pero sonaban distantes, irreales, como en un sueño. El corazón de Ellen se resquebrajaba con cada frase. Aquel niño, que no hacía mucho reía en su cocina y corría por su jardín con energía desbordante, ahora yacía inmóvil, silencioso, casi irreconocible. Los minutos se hicieron horas mientras ella esperaba, con los dedos entrelazados y los labios murmurando oraciones. Al fin, una doctora se acercó, con expresión seria pero amable. Explicó que la condición de Matthew estaba estable por ahora, aunque severamente debilitado y con claros signos de shock psicológico. Ellen escuchó, asintiendo lentamente, aunque sentía el pecho aplastado. La doctora le aseguró que con tiempo, cuidado y paciencia el niño podría recuperarse físicamente, pero su mente llevaba cicatrices que tardarían más en sanar. Por fin le permitieron entrar en la habitación. Matthew yacía en una cama de hospital, empequeñecido entre las sábanas blancas, un tubo delgado introduciendo fluidos en su cuerpo. Sus ojos aún estaban abiertos, pero vagaban sin rumbo, rehusando encontrarse con los de ella. Ellen se sentó a su lado, tomando su pequeña mano. Su piel estaba fría, frágil como papel, pero ella la sostuvo suavemente, susurrando su nombre de nuevo. «Soy yo, la abuela. Estoy aquí, mi amor. Ya estás a salvo». No llegó respuesta. Lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre sus manos unidas. Recuerdos inundaron su mente, como Matthew se colgaba de su cuello de pequeño, como pedía un cuento más antes de dormir, como su risa llenaba cada rincón de su casa. Verlo ahora, callado y distante, era insoportable. Quería protegerlo de todo,
pero ni siquiera podía traerlo de vuelta de esa prisión silenciosa en su mente. Poco después entró un oficial de policía con una libreta en mano. Habló con cortesía pero directamente, preguntando a Ellen cuándo había tenido el último contacto con Daniel. Ella luchó por responder, con la voz rota, explicando las 2 semanas de llamadas sin respuesta, los mensajes no vistos, los intentos desesperados de alcanzarlo. Repitió que Daniel nunca había sido un hombre que desapareciera sin avisar, que era un padre devoto que cuidaba profundamente de su hijo. El oficial asintió, anotando cada detalle, con el ceño fruncido de preocupación. Preguntó por amigos, compañeros de trabajo, vecinos, cualquiera que lo hubiera visto. Ellen negó con la cabeza, explicando que ya lo había intentado todo y nadie sabía nada. Finalmente el oficial dijo que abrirían un caso de persona desaparecida y volverían a examinar la casa de Daniel. Ellen escuchó, con el estómago hecho nudos. Quiso ir con ellos, verlo por sí misma, pero no podía dejar a Matthew. Le dijo al oficial con voz suplicante que se quedaría al lado de su nieto. Él aceptó, prometiendo actualizaciones en cuanto supieran más. Cuando se marchó, la habitación volvió a quedar en silencio. Ellen se inclinó hacia Matthew, acariciando suavemente su cabello, susurrando nanas que antes cantaba a Daniel de pequeño. Su voz temblaba, pero siguió cantando, esperando que de alguna manera la melodía llegara al corazón oculto de Matthew. El niño no reaccionó, solo un leve movimiento de sus dedos alrededor del osito de peluche que una enfermera había colocado junto a él. Ellen besó su frente, con lágrimas empapando su cabello. Sabía que este era solo el inicio de un camino doloroso, y las preguntas sobre Daniel crecían más que nunca. Algo terrible había ocurrido y temía que las respuestas la destruyeran. Los días en el hospital pasaban con lentitud insoportable y Ellen no se apartaba nunca del lado de Matthew. Se sentaba junto a su cama durante las largas horas, con el cuerpo rígido por la silla pero con el corazón incapaz de moverse ni un centímetro lejos de él. Las enfermeras entraban a revisar las máquinas, a ajustar la vía o cambiar las sábanas, pero los ojos de Ellen permanecían fijos en su nieto. A veces Matthew cerraba los ojos y caía en un sueño ligero, pero aún entonces su cuerpo se estremecía, su rostro pequeño se tensaba como si lo persiguieran sueños demasiado pesados para un niño. De noche se despertaba de pronto, los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta como para gritar, pero ningún sonido salía. Ellen lo recogía en sus brazos, meciéndolo suavemente, susurrando su nombre, diciéndole que estaba a salvo, aunque en su interior sabía que él aún no podía creerlo. Recordaba al niño que corría hacia sus brazos pidiendo galletas, rogando por cuentos, y sus lágrimas caían al mirar la figura silenciosa ante ella. El osito de peluche que le dieron las enfermeras se volvió su compañero constante, y sus delgados brazos lo rodeaban todo el tiempo. Ellen intentaba alimentarlo con cucharadas de caldo, animándolo con dulzura, pero tras 1 o 2 tragos vacilantes se le apartaba el rostro, los labios apretados, los ojos vacíos. Ella suplicaba suavemente, pero era inútil, el muro alrededor de su mente era demasiado fuerte. Al tercer día, una joven psicóloga entró en la habitación, con voz calmada y paciente, sentándose junto a Matthew. Le hizo preguntas simples, su nombre, su juguete favorito, si quería dibujar un dibujo, pero Matthew no respondía, solo apretaba más fuerte el osito y miraba al suelo. La psicóloga explicó a Ellen que un trauma así podía silenciar a un niño, pero con tiempo, paciencia y amor podía volver a abrirse. Ellen asintió, aunque el miedo pesaba en su pecho, pues se preguntaba si el tiempo realmente estaba de su lado. Cada hora sin Daniel era como un peso que se hacía más duro. Al 5.º día aún no había noticias de la policía y Ellen sentía que se quebraba bajo el silencio. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón saltaba esperando noticias de su hijo, pero siempre era solo un vecino preguntando o una actualización del hospital. Entonces, una tarde, mientras tarareaba una vieja nana a Matthew, su teléfono volvió a sonar. Con manos temblorosas contestó, susurrando un saludo. Al otro lado la voz del detective era grave y pesada. Habían registrado de nuevo la casa de Daniel con herramientas forenses y, ocultas bajo la superficie, habían encontrado grandes rastros de sangre en la sala.
El cuerpo de Ellen se congeló, su mano apretando el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. Repitió la palabra en shock, sangre, como si decirla pudiera cambiar su significado. Pero el detective continuó, explicando que la cantidad sugería algo violento, algo grave, y que el caso ahora se trataba como posible homicidio. Ellen dejó caer el paño que tenía en la mano al suelo, con la mente girando en incredulidad. Apenas podía respirar, su mundo se derrumbaba mientras intentaba comprender. Justo entonces, Matthew, que había estado en silencio durante días, tiró de su manga con dedos temblorosos. Ellen se volvió y vio sus ojos llenos de lágrimas, y por primera vez desde que lo encontraron, soltó un llanto roto que llenó la habitación. Con voz frágil pero lo bastante clara para destrozar su corazón, susurró las palabras que más temía: «Papá se fue». Ellen lo estrechó contra su pecho, con sus propias lágrimas corriendo sin freno, con la voz temblorosa intentando consolarlo, aunque en el fondo sentía la misma verdad insoportable presionando contra su alma. Ellen sostuvo a Matthew fuertemente contra su pecho, sintiendo su pequeño cuerpo temblar mientras sus palabras rotas resonaban en su mente. Los oficiales ya se habían marchado del hospital después de hablar con ella, y ahora estaba sola con su nieto en el silencio helado de la habitación. Le acarició el cabello, le besó la frente y le susurró suavemente que estaba a salvo, que nada lo separaría de ella otra vez, aunque por dentro cargaba con el aplastante miedo de que Daniel jamás regresara. La noche pasó lentamente, llena de los movimientos inquietos de Matthew y los sobresaltos repentinos que despertaban a él en cada pocos minutos. Ella permanecía a su lado, sus manos siempre listas para calmarlo, su voz siempre dispuesta a susurrar consuelo. Por la mañana entró un médico, revisando los gráficos y explicando que la condición física de Matthew se estaba estabilizando, pero que su trauma psicológico era severo. Ellen escuchó en silencio, con los labios apretados, porque ninguna explicación médica podía aliviar el dolor de su pecho. Cuando el médico se fue, Ellen volvió a sentarse y tomó su teléfono, decidida a llamar una vez más a Daniel aunque sabía que la línea solo sonaría. Marcó el número, llevó el teléfono a su oído y escuchó cómo el sonido hueco resonaba sin fin antes de ir al buzón de voz. Ella dejó otro mensaje, con la voz temblorosa, rogándole que volviera, que explicara, que le diera alguna señal de que seguía con vida. Terminó la llamada entre lágrimas, cubriéndose el rostro con la mano para que Matthew no la viera derrumbarse. Pero el niño lo notó todo. Desde la cama, sus ojos muy abiertos la observaban, y aunque no habló, ella vio en ellos el miedo, la comprensión muda de que algo terrible le había pasado a su padre. Esa misma tarde, 2 detectives llegaron para hablar con ella de nuevo. Entraron en la habitación del hospital con expresiones solemnes y cuadernos llenos de preguntas. Ellen lo saludó en voz baja, la garganta áspera tras días sin descanso. Se sentaron frente a ella, preguntándole otra vez sobre la última vez que habló con Daniel, sobre el patrón de su comunicación, sobre si tenía enemigos o conflictos que ella conociera. Ellen repitió lo que ya les había dicho, que Daniel era un padre devoto, que nunca había desaparecido así y que siempre la mantenía informada. Insistió en que era cuidadoso, responsable y que amaba a Matthew por encima de todo. Los detectives tomaron notas, intercambiaron miradas y le dijeron que ampliarían la búsqueda, revisando registros financieros, llamadas telefónicas y cámaras de vigilancia de la zona. Ellen escuchó con el estómago encogido, dividida entre querer respuestas y temer lo que pudieran revelar. Tras su partida, volvió a centrar su atención en Matthew, que yacía quieto pero alerta, aferrando su osito con ambas manos. Ellen apartó un mechón de su frente y habló en voz suave, contándole historias de cuando su padre era pequeño, con la esperanza de despertar algún reconocimiento, algo de consuelo. Le contó cómo Daniel jugaba en el patio, cómo una vez intentó construir una casa en un árbol y terminó rompiendo una escalera, cómo reía con sus amigos hasta que le dolían las mejillas. Por un instante Ellen creyó ver que los dedos de Matthew se movían levemente alrededor del oso, pero sus ojos siguieron lejanos, desenfocados. Le dolía el alma por ver de nuevo aquella sonrisa luminosa que antes iluminaba su rostro, pero se obligó a tener paciencia. La noche siguiente, cuando las luces del hospital se atenuaron y los pasillos quedaron en silencio, Ellen volvió a sentarse en la silla junto a Matthew, con el cuerpo agotado pero la mente inquieta.
Pensó en la casa de su hijo, en la taza rota, los papeles esparcidos, las botellas vacías, el silencio que asfixiaba las habitaciones. Recordó el momento en que los agentes levantaron la cama y revelaron el frágil cuerpo de su nieto, y se estremeció, incapaz de apartar la imagen. Cada detalle la atormentaba, exigiendo respuestas. ¿Qué había pasado en esa casa? ¿A dónde había ido Daniel? ¿Por qué habían dejado a Matthew en ese estado? Las preguntas se amontonaban sin alivio, cada una cortando más hondo. En la quietud de la noche, Ellen apretó la pequeña mano de Matthew contra su mejilla y susurró promesas que esperaba poder cumplir, que nunca lo dejaría, que lo protegería, que encontraría la verdad sobre su padre costara lo que costara. Matthew no respondió, pero ella sintió que sus dedos se curvaban ligeramente contra su piel, y en ese gesto diminuto encontró fuerzas para seguir, aunque el presentimiento se volviera más pesado en su corazón. A la mañana siguiente, la rutina de enfermeras entrando y saliendo, revisando el estado de Matthew y anotando el progreso, continuó, pero para él en cada minuto era una piedra más sobre los hombros. No había dormido más que minutos dispersos, con el cuerpo dolorido por la silla y los ojos hinchados de llorar, pero se negaba a dejar a Matthew solo ni un instante. Lo observaba aferrarse al osito, con los pequeños dedos negándose a soltarlo incluso cuando cabeceaba de sueño, como si fuera el último trozo de seguridad que le quedaba en su frágil mundo. Ellen se inclinaba, le alisaba el cabello y le susurraba una y otra vez que estaba a salvo, que ella estaba allí, que nunca permitiría que le hicieran daño de nuevo. A veces le parecía ver un destello en su expresión, un reconocimiento tenue, pero se desvanecía rápido, tragado por el vacío que aún cubría sus ojos. Al mediodía, los detectives volvieron con novedades. Traían carpetas y hablaban en tonos bajos y serios, su presencia trayendo tanto temor como esperanza. Explicaron que la sangre hallada en la casa de Daniel había sido confirmada como humana y que coincidía con el ADN de Daniel. El pecho de Ellen se apretó dolorosamente al oírlo, el aire atrapándose como si los pulmones se negaran a aceptar la verdad. Negó con la cabeza, incrédula, insistiendo en que no tenía por qué significar lo que sugerían, que debía de haber otra explicación, pero los detectives la miraron con compasión y preocupación. Le dijeron que la investigación se trataba ya como un posible homicidio y que todo apuntaba a que Daniel estaba en grave peligro. Las lágrimas de Ellen corrieron sin control, cubriéndose el rostro para intentar que Matthew no escuchara, pero los ojos del niño estaban muy abiertos y temblorosos, y ella supo que había entendido lo suficiente como para sentir el peso aplastante de esas palabras. Lo estrechó contra sí, apretando su cuerpecito, susurrando con fiereza que no se rendirían, que descubrirían qué había pasado, que su padre lo amaba y jamás lo habría abandonado por voluntad propia. Los detectives preguntaron si Daniel tenía enemigos, deudas o disputas que ella conociera. Ellen volvió a negar, con la voz inestable pero firme, diciendo que Daniel había sido un buen hombre, un padre responsable, alguien que cuidaba de su trabajo y de su hijo. Ellos tomaron nota, prometieron mantenerla informada y se marcharon, dejando la habitación más fría que antes. Ellen se sentó de nuevo, mirando al suelo, con la mente llena de imágenes, Daniel sonriéndole en su última llamada, Matthew corriendo a los brazos de su padre, la casa rota que ya no parecía un hogar. Recorrió sus propias decisiones, preguntándose si debió actuar antes, si debió obligarse a ir tras la primera llamada sin respuesta en lugar de esperar 2 largas semanas. La culpa le roía el corazón, pero se obligó a mantenerse serena por Matthew. Al anochecer, la psicóloga regresó con una cajita de crayones y un bloc. Los dejó sobre la mesa junto a Matthew, animándolo a dibujar lo que quisiera. Ellen miró con nerviosismo, preguntándose si respondería. Durante un largo momento el niño permaneció inmóvil, abrazando el osito, la mirada fija en el papel. Por fin, con mano temblorosa, tomó un crayón e hizo una pequeña marca titubeante. El corazón de Ellen dio un salto de esperanza cauta, los ojos llenándose de lágrimas mientras lo animaba en susurros. Poco a poco, Matthew empezó a trazar formas, primero inciertas, luego algo más definidas. Ellen se inclinó y vio el contorno de una casa tomando forma. Se le encogió el alma al comprender lo que intentaba mostrar. Dibujó la figura de un hombre, luego otra más pequeña,
y después garabateó líneas sobre la figura mayor hasta que parecía haber desaparecido. Ellen se cubrió la boca para ahogar un sollozo, entendiendo que aquel dibujo era su forma de expresar lo que había visto, lo que su mente joven no podía poner en palabras. La psicóloga tomó nota con cuidado, hablándole a Matthew con suavidad y diciéndole que era valiente por mostrar lo que tenía en su mente. Ellen lo abrazó otra vez, con lágrimas cayendo sobre su cabello, susurrándole que estaba orgullosa de él, que no estaba solo, que juntos descubrirían la verdad. Esa noche, sentada de nuevo en la silla, Ellen miró el dibujo sobre la mesa junto a la cama. Aquellas líneas toscas eran como un mensaje de su hijo, un testimonio silencioso del horror ocurrido en aquella casa. El cuerpo de Ellen tembló de dolor, pero al mismo tiempo una determinación callada comenzó a crecer. No podía rendirse. No se detendría hasta saber qué le había pasado a Daniel, por dolorosas que fueran las respuestas. Con Matthew por fin dormido a su lado, aún abrazado a su oso, Ellen se secó las lágrimas y susurró en la oscuridad que lo protegería, que lucharía por ambos y que la voz de Daniel no se perdería en las sombras. Al día siguiente, el mismo silencio pesado que ya formaba parte de la vida de Ellen marcó el comienzo de la mañana. Despertó con la espalda rígida en la silla donde se había quedado dormida, la mano aún aferrada a la de Matthew, como si soltarla lo hiciera desaparecer también. Las enfermeras entraron en silencio, revisando la vía y anotando los signos vitales, con expresiones cargadas de compasión. Ellen les devolvió un leve gesto, pero su atención no se apartó de su nieto. Él abrió los ojos un instante, recorrió la habitación con la misma mirada distante, apretó con más fuerza el osito y lo cerró otra vez. Ellen le besó la frente, susurrándole que estaba allí. Horas después, los detectives regresaron. Traían carpetas bajo el brazo, los rostros graves, y el corazón de Ellen se hundió antes de que hablaran. Preguntaron si podía salir unos minutos. Ella dudó, sin querer dejar solo a Matthew, pero una enfermera le aseguró que se quedaría con él, y Ellen siguió a los agentes al pasillo. El detective principal habló sin rodeos, habían reunido nuevas pruebas en la casa de Daniel. Además de la sangre, encontraron señales de una lucha, marcas de muebles, paredes dañadas y huellas dactilares que no pertenecían ni a Daniel ni a Matthew. Aún las analizaban, pero todo sugería que alguien más había estado allí dentro. Ellen sintió el estómago hacerse nudos. Preguntó si tenían idea de quién podía ser, pero los detectives admitieron que aún no podían decirlo. Interrogaron otra vez sobre el trabajo de Daniel, sus amigos, cualquiera que pudiera haberle deseado mal. Ellen negó con la cabeza, la voz quebrada, repitiendo que Daniel siempre fue un hombre trabajador y tranquilo, cuya vida giraba en torno a su hijo. Dijeron que ampliarían la investigación, revisando cámaras de seguridad de la zona y contactando a sus compañeros de trabajo, y prometieron avisarle en cuanto supieran más. Ellen apoyó la espalda en la pared, con las manos temblorosas, susurrando que solo quería a su hijo de vuelta. El detective le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja que lo entendían, pero que la verdad podría ser difícil. Ellen volvió a la habitación con el pecho pesado. Se sentó junto a Matthew, le peinó el cabello con dedos temblorosos e intentó ocultar su desesperación. Empezó a contarle otra vez historias, para mantener su mente lejos del miedo. Le habló de cuando Daniel era pequeño, cómo suplicaba panqueques cada sábado por la mañana, como una vez derramó jugo por todo el suelo e intentó limpiarlo antes de que ella lo notara. Ellen forzó una sonrisa, con la voz cálida a pesar de las lágrimas a punto de brotar. Los ojos de Matthew se movieron hacia ella por un instante y, aunque no dijo nada, lo tomó como una pequeña señal de vida en su interior. Esa tarde la psicóloga volvió, esta vez con un juego de pequeños bloques. Los colocó con suavidad sobre la cama, animando a Matthew a jugar como quisiera. Al principio los ignoró, abrazando con fuerza el osito. Ellen, a su lado, lo animó con suavidad a intentarlo. Despacio, Matthew estiró los dedos temblorosos y apiló 2 bloques. Luego 3. Sus movimientos eran vacilantes pero reales. Ellen aplaudió en silencio, elogiando su esfuerzo. Por primera vez en días, Matthew la miró directamente, aunque fuera un segundo fugaz.
A la vez le rompió el corazón y le dio esperanza. Tras la sesión, cuando la psicóloga se fue, Ellen permaneció sentada, observando a Matthew jugar débilmente con los bloques. Volvió a pensar en Daniel, en donde podría estar, si seguía con vida y qué horror se había desatado en aquella casa. No lograba apartar la imagen de la sangre hallada por los detectives y, cada vez que volvía a su mente, sentía la garganta cerrarse y el pecho doler. Al caer la noche, rezó en silencio, pidiendo fuerzas para soportar la verdad que la aguardara. Se inclinó hacia Matthew, besó su frente y le susurró una vez más que lo amaba, que su padre lo amaba, y que juntos hallarían las respuestas escondidas en la oscuridad. A la mañana siguiente, Ellen despertó con el sonido de Matthew moviéndose en la cama, los bracitos apretando el osito como si temiera que se lo quitaran. Ella se inclinó de inmediato, le refrescó la frente húmeda con un paño y le susurró que todo estaba bien, que con ella estaba a salvo. Él no respondió, pero por primera vez sus labios se movieron levemente, como si quisiera hablar y no encontrara el valor. El corazón de Ellen dio un salto y los ojos se le llenaron de lágrimas ante aquel mínimo avance. Permaneció cerca, repitiendo su nombre con dulzura, recordándole que nunca lo dejaría. Más tarde, los detectives regresaron con semblantes más pesados que antes. Le pidieron a Ellen salir otra vez al pasillo. A regañadientes lo siguió, mirando atrás para asegurarse de que una enfermera se quedaba con Matthew. En el corredor, el detective principal le dijo que habían revisado cámaras de vigilancia de los alrededores de la casa de Daniel. Habían visto imágenes de la noche de la tormenta, tomas granuladas de un hombre entrando a la casa de Daniel tarde por la noche y saliendo de madrugada llevando lo que parecía una bolsa pesada. Ellen sintió que el estómago se le hundía mientras se aferraba a la pared para mantenerse en pie. Exigió saber quién era el hombre, pero el detective explicó que las imágenes eran poco claras, el rostro del sujeto oculto por una capucha y la lluvia oscureciendo gran parte de la vista. Estaban trabajando en mejorar el video y revisando cámaras cercanas para seguir sus movimientos. La voz de Ellen tembló al preguntar si creían que Daniel seguía con vida. El detective bajó la mirada antes de responder con cuidado que aún no podían confirmar nada, pero que las pruebas sugerían que Daniel había sido atacado. La posibilidad de su supervivencia era incierta. A Ellen se le debilitaron las rodillas y casi se desplomó, con las lágrimas desbordándose sin control. Los oficiales intentaron tranquilizarla diciendo que hacían todo lo posible, pero sus palabras sonaron huecas ante el peso aplastante en su pecho. Regresó a la habitación de Matthew, secándose el rostro rápidamente para que él no viera su desesperación. Se sentó a su lado de nuevo, sosteniendo su mano con firmeza, susurrando promesas de que no se detendría hasta saber la verdad. Matthew permaneció en silencio, pero Ellen percibió la tensión en su pequeño cuerpo, como si supiera mucho más de lo que podía expresar. Esa tarde, la psicóloga llevó lápices de colores y papel, animando otra vez a Matthew a dibujar. Ellen se sentó cerca, observando con atención. Matthew vaciló al principio, la mano temblorosa, pero pronto volvió a dibujar. Esta vez esbozó no solo la casa, sino también pequeñas formas que parecían personas. Una era una figura alta, otra más pequeña que ella reconoció como él mismo, y otra era Daniel. Entonces, de pronto, Matthew garabateó líneas oscuras sobre la figura alta, presionando tanto el lápiz que casi rompió el papel. El pecho de Ellen se hizo un nudo, las lágrimas le nublaron la vista al comprender que esa era su manera de mostrar al hombre que había entrado en su hogar. Le tocó el hombro con suavidad, susurrándole que era valiente y que estaba orgullosa de él. Los labios de Matthew temblaron y, por primera vez desde que lo encontraron, escapó de su boca un sonido, apenas un susurro roto de una palabra que ella no alcanzó a oír. Ellen se inclinó más, rogándole que la repitiera, pero él hundió el rostro en el osito, temblando en silencio. Ellen lo abrazó con fuerza, besándole la coronilla, sintiendo su corazón romperse y recomponerse al mismo tiempo. Esa noche, después de que Matthew por fin cayera en un sueño inquieto, Ellen se quedó sola en la silla, mirando el dibujo sobre la mesa. Las líneas toscas de la figura alta la perseguían, confirmando lo que los detectives habían dicho sobre la presencia de otra persona en la casa. Se secó las lágrimas y su resolución se endureció.
se mantendría fuerte por Matthew y lucharía por descubrir la verdad sobre Daniel. Aunque las respuestas la destruyeran, sabía que no podía apartar la mirada. Los días y las noches de Ellen empezaron a confundirse, las paredes estériles de la habitación del hospital convirtiéndose en todo su mundo mientras velaba a Matthew. Apenas comía, bebía pequeños vasos de agua o café cuando una enfermera insistía, y casi no dormía, con la cabeza apoyada en el borde de la cama mientras le sostenía la mano a su nieto. La condición de Matthew mejoraba físicamente, los médicos señalaban que sus signos vitales eran estables, su hidratación estaba restablecida y su fuerza regresaba poco a poco. Pero emocionalmente seguía encerrado en sí mismo, sin pronunciar palabras ni ofrecer explicaciones, comunicándose solo con miradas breves, pequeños gestos o los dibujos que a veces hacía cuando lo animaban. Ellen se aferraba a esos dibujos como a pistas en un misterio, estudiando cada trazo, buscando un significado oculto. Sabía que eran fragmentos de la pesadilla que él había soportado, trozos de verdad que su mente joven aún no podía convertir en frases. Los detectives la visitaban casi a diario, cada vez con nuevos retazos de información que solo aumentaban la tensión. Le dijeron que habían mejorado el metraje de las cámaras y, aunque el rostro del hombre seguía oculto, creían que tenía relación con Daniel a través del trabajo. Investigaban a colegas y asociados, revisando registros telefónicos y cuentas financieras. Ellen escuchaba con el pecho pesado a cada palabra. Preguntó si Daniel podía seguir con vida, pero los detectives evitaron darle falsas esperanzas, recordándole que la cantidad de sangre hallada en la casa indicaba un hecho violento. El corazón de Ellen dolía de miedo, y aún así una parte de ella se aferraba con terquedad a la esperanza, negándose a aceptar la muerte de su hijo sin pruebas. Una tarde, mientras estaba sentada junto a Matthew tarareando suavemente, él de pronto le sujetó la manga con fuerza inesperada. Abrió mucho los ojos y susurró una sola palabra que le heló la sangre: sótano. Ellen se quedó inmóvil, mirándolo con estupor, con la mente a toda velocidad. Era la primera palabra clara que pronunciaba desde que lo encontraron. Se inclinó, pidiéndole con dulzura que la repitiera, pero él enterró la cara en el hocito, con el cuerpo temblando. Ellen le besó la cabeza, susurrando que estaba bien, que estaba a salvo, pero por dentro supo que acababa de revelar algo importante. Esa misma tarde, cuando regresaron los detectives, les contó la palabra de Matthew. Sus miradas se volvieron graves y prometieron enviar de nuevo a un equipo a registrar a fondo el sótano de la casa de Daniel. Ellen se quedó con las manos apretadas, rezando en silencio para que allí estuviera la respuesta a la desaparición de su hijo. Esa noche, mientras Matthew dormía a trompicones, Ellen se sentó en la penumbra, mirando su pequeña mano aferrada al osito. Pensó en la palabra que había dicho, en los horrores que quizá presenció en aquel sótano, en la sangre hallada en la sala, en la figura sombría captada por la cámara. Cada pensamiento la punzaba como un cuchillo, pero se obligó a mantenerse fuerte. Le susurró a la habitación silenciosa que encontraría la verdad, que por oscura que fuera, se lo debía a su hijo y a su nieto. Pasaron horas en silencio, y el sonido frágil de la respiración de Matthew fue el único ancla que la mantuvo en pie. A la mañana siguiente, Ellen se sentó junto a la cama de Matthew, viéndolo agitarse inquieto en el sueño, con los deditos apretando el osito hasta poner blancos los nudillos. Apenas había cerrado los ojos en toda la noche, con la mente consumida por la única palabra que él había susurrado: sótano. Resonaba una y otra vez, planteando preguntas que temía responder. A media mañana los detectives volvieron, con una urgencia mayor en el rostro. Pidieron hablar en privado y, aunque dudó en dejar a Matthew, asintió y salió al pasillo mientras una enfermera se quedaba en la habitación. El detective principal le dijo que habían registrado el sótano de Daniel a fondo. Encontraron señales de que alguien había estado retenido allí recientemente, fibras de cuerda en el suelo, un colchón manchado de sangre y marcas de arañazos en las paredes. Las rodillas de él enflaquearon con la descripción, y se aferró a la barandilla del pasillo para sostenerse. Preguntó con voz trémula si habían encontrado a Daniel, pero el detective negó con la cabeza. Explicó que, aunque había rastros suyos, incluidos algunos objetos personales, no había cuerpo. Ellen se aferró a ese detalle,
con el corazón desgarrado pero también aferrándose desesperadamente a la esperanza de que su hijo siguiera con vida. El detective la previno de que la cantidad de sangre sugería lo contrario, pero Ellen apretó los labios e insistió en voz baja en que, hasta ver pruebas, creería que su hijo vivía. Los agentes respetaron su determinación y le dijeron que seguirían nuevas pistas basadas en lo que Matthew había dicho. Preguntaron otra vez si Daniel tenía enemigos o deudas. Ellen negó de nuevo, repitiendo que había sido un padre devoto, no un hombre de enemistades. Aún así, en su interior empezó a colarse la duda, ¿había guardado su hijo secretos? ¿Habría partes de su vida que ella nunca conoció? Apartó esos pensamientos enseguida, negándose a manchar su memoria sin evidencia. Cuando volvió a la habitación, se sentó a su lado y le acarició el cabello, susurrándole que había sido valiente al hablar. Le dijo lo orgullosa que estaba de que hubiera encontrado el valor para pronunciar siquiera una palabra, y lo animó con suavidad a seguir compartiendo cuando se sintiera listo. Los labios de Matthew temblaron y, aunque no dijo nada más, hundió la cara en su brazo y se aferró con fuerza, como buscando anclarse a su presencia. Esa tarde, la psicóloga regresó con una sonrisa suave y llevó un cochecito simple, dejándolo en la mano de Matthew. Ellen observó cómo su nieto lo sostenía con incertidumbre, deslizándolo de un lado a otro con movimientos pequeños. Luego, lentamente, colocó el coche al borde de la cama y señaló hacia el suelo. A Ellen se le cortó la respiración al darse cuenta de que estaba recreando algo. La psicóloga preguntó en voz baja si había visto a alguien en el sótano, pero Matthew presionó el coche con más fuerza contra la cama hasta hacerlo caer al suelo y luego se encogió sobre sí mismo con un estremecimiento. Ellen recogió el coche y lo abrazó, susurrándole que estaba a salvo, aunque su mente giraba de miedo ante el significado de aquel gesto. Esa noche, cuando la habitación quedó en calma y Matthew por fin se durmió, Ellen se quedó en la silla mirando el coche de juguete y el dibujo de crayón que aún reposaba sobre la mesa. Cada objeto parecía un mensaje, un fragmento de verdad que su nieto intentaba compartir. Las lágrimas le resbalaron en silencio por el rostro mientras susurraba promesas en la oscuridad, que no se detendría, que no descansaría, que descubriría la verdad sobre Daniel por dolorosa que fuera. Besó con suavidad la frente de Matthew y cerró los ojos un instante, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que viniera. Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla de temor y esperanza frágil mientras Ellen permanecía junto a Matthew, viéndolo recuperar poco a poco algo de fuerzas pero aún encerrado en silencio la mayor parte del tiempo. Los detectives acudían con frecuencia, aportando fragmentos de información que solo profundizaban el misterio. Explicaron que habían rastreado al hombre encapuchado de las imágenes hasta un depósito cercano. Dentro de uno de los trasteros, descubrieron objetos de Daniel, su billetera, un trozo rasgado de su chaqueta y un juego de llaves, pero aún sin rastro de él. El corazón de Ellen se encogió con dolor y determinación mientras escuchaba. Se negaba a creer que se había ido hasta ver una prueba irrefutable, y se aferraba con fiereza a esa convicción, por Matthew y por ella misma. Una noche, mientras le hablaba en voz baja a Matthew sobre los cuentos que a Daniel le encantaban de niño, el pequeño se agitó de repente. Su mano apretó la de Ellen y sus labios se abrieron con esfuerzo. En un susurro débil dijo, «Le hicieron daño a papá». A Ellen se le cortó la respiración, y las lágrimas brotaron al instante mientras se inclinaba, preguntándole con dulzura qué quería decir, pero la voz de Matthew se quebró en sollozos y enterró el rostro en el hocico. Ella lo sostuvo con fuerza, meciéndolo suavemente, susurrando que estaba a salvo, que nadie podría lastimarlo ahora. La psicóloga, que tenía programada una visita esa tarde, observó la escena en silencio y aseguró a Ellen que Matthew empezaba a soltar su trauma poco a poco, aunque llevaría tiempo hasta que pudiera contar por completo lo que había presenciado. Los detectives, al conocer sus palabras, se mostraron aún más seguros de que Daniel había sido atacado y posiblemente asesinado, aunque seguían buscando confirmación. Ellen pasó esa noche en vela, mirando el techo de la habitación del hospital, con la mente convertida en una tormenta de dolor, miedo y determinación. Repasó cada momento de las últimas 2 semanas, preguntándose si pudo actuar antes, si su hijo se habría salvado de haber ido antes a su casa. La culpa pesaba sobre ella como un lastre imposible de sacudir. Sin embargo,
al mirar el frágil cuerpecito de Matthew bajo las mantas, supo que no tenía opción más que mantenerse fuerte. Tal vez su hijo ya no estuviera, pero su nieto la necesitaba más que nunca. Los días se convirtieron en semanas y, aunque la investigación continuaba sin una resolución clara, Ellen construyó una nueva rutina alrededor de la recuperación de Matthew. Le leía historias, le daba cucharadas de sopa, lo acompañaba lentamente por el pasillo del hospital cuando los médicos decían que estaba lo bastante fuerte y lo abrazaba cada vez que el miedo volvía a sus ojos. Poco a poco vio destellos del niño que había sido, pequeñas sonrisas, risas tenues, momentos de confianza, las cicatrices del trauma permanecían, pero el lazo entre ambos se hacía más fuerte, forjado en el fuego de la pérdida compartida. Ellen se prometía cada día que no permitiría que Matthew creciera con miedo, que le daría el amor y la seguridad que Daniel habría querido. Cada noche rezaba en silencio por su hijo, pidiendo que se revelara la verdad, que se hiciera justicia y que tuviera fuerzas para seguir adelante. Aunque la incertidumbre persistía y el dolor de no saber la devoraba constantemente, Ellen encontró un propósito en proteger a Matthew. Cuando le besó la frente una tarde y le susurró buenas noches, sintió que su pequeña mano apretaba la suya con más fuerza que antes. Fue un mensaje silencioso de que confiaba en ella, que creía en su presencia. Ellen cerró los ojos, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y susurró a la oscuridad que nunca se rendiría, que la memoria de Daniel viviría en el amor que le daba a su hijo y que, sin importar cuánto tardara, descubriría la verdad de lo sucedido. La pesadilla había cambiado sus vidas para siempre, pero en esa habitación de hospital, con Matthew aferrado a su mano, Ellen encontró una luz frágil que le dio fuerzas para enfrentar los días venideros. Pasaron semanas y el hospital se convirtió en un segundo hogar para Ellen y Matthew. Las enfermeras la saludaban con familiaridad cada mañana, algunas con sonrisas suaves, otras con gestos de ánimo cuando la veían por el pasillo. El cuerpo de Ellen estaba agotado por noches sin dormir y una preocupación interminable, pero su espíritu se negaba a colapsar. Se mantuvo enfocada en dos cosas: cuidar de Matthew y averiguar qué le había pasado a Daniel. Los detectives la mantenían informada en la medida de lo posible, aunque la mayoría de sus visitas traían más preguntas que respuestas. Explicaron que habían rastreado transacciones financieras vinculadas a las cuentas de Daniel y hallaron retiros inusuales hechos alrededor del momento de su desaparición. El dinero se había retirado en efectivo, lo que sugería que alguien más tenía acceso a su información. Ellen negó con la cabeza, incrédula, insistiendo en que su hijo jamás dejaría a su niño sin explicación, que esas operaciones debían haber sido forzadas o falsificadas. Los detectives coincidieron en que todo parecía sospechoso, pero necesitaban más pruebas. Ellen regresaba al lado de Matthew después de cada conversación, con el corazón dolido por las sombras que rodeaban la vida de Daniel. A veces se preguntaba si su hijo había confiado en la persona equivocada, si lo había traicionado a alguien cercano. El progreso de Matthew le daba fuerzas en esos momentos. Ahora había empezado a pronunciar pequeñas palabras, susurrando cosas sobre sus juguetes, sobre el osito de peluche o que quería agua. Cada palabra era una victoria, una grieta en el muro que el trauma había levantado a su alrededor. Ellen lo elogiaba con dulzura, diciéndole que era valiente, recordándole que estaba a salvo. La psicóloga lo visitaba con regularidad, guiándolo con preguntas y animándolo a dibujar o jugar. A través de esas pequeñas actividades, trozos de su memoria empezaron a emerger, aunque fragmentados y difíciles. Una vez señaló un dibujo de crayón y dijo en voz baja, gritó, antes de guardar silencio. Otra, cuando le pusieron un coche de juguete en la mano, susurró, sótano, y se acurrucó contra Ellen en busca de consuelo. Cada palabra que pronunciaba era cuidadosamente registrada por los investigadores, cada una un hilo en la enmarañada red de lo ocurrido. Por la noche, Ellen se sentaba a la tenue luz de la habitación, mirando la figura frágil de Matthew mientras dormía. Se repetía que no se detendría, que le debía la verdad a Daniel y una vida sin miedo a Matthew. La culpa de no haber ido antes todavía pesaba, pero la transformó en determinación. Una tarde, cuando estaba a punto de quedarse dormida, sonó el teléfono con el número del detective. Contestó de inmediato, con la voz cargada de miedo y esperanza.
El detective explicó que habían encontrado el coche de Daniel abandonado a kilómetros de distancia, oculto cerca de una zona boscosa. Dentro descubrieron manchas de sangre y signos de una pelea. La mano de Ellen tembló mientras sostenía el teléfono y su cuerpo se heló de terror. Preguntó si lo habían encontrado, pero la respuesta fue la misma incertidumbre dolorosa. Creían que lo habían movido, quizá llevado contra su voluntad, y que quien estuviera detrás había hecho todo por cubrir sus huellas. Ellen colgó con lágrimas corriéndole por el rostro, pero se las secó rápido para que Matthew no la viera. Le besó la frente y renovó su promesa: lo protegería, lucharía por él y no dejaría de buscar a Daniel hasta descubrir la verdad. Ellen sintió el peso de cada día que pasaba mientras la investigación se alargaba, pero no se permitió quebrarse delante de Matthew. Se había convertido en su ancla, y sabía que si mostraba debilidad, su frágil recuperación podía derrumbarse. Cada mañana despertaba en la rígida silla junto a su cama, estiraba la espalda adolorida antes de alisarle el cabello y susurrarle un saludo. Ahora él respondía con pequeños asentimientos o palabras tenues, un progreso que hacía que el corazón de Ellen se llenara de alivio y tristeza a la vez. Las enfermeras le repetían a menudo que Matthew estaba más fuerte gracias a su presencia constante, que su amor actuaba como medicina tanto como la vía y las comidas cuidadas. Ellen sonreía a esas palabras, aunque por dentro cargaba un océano de dolor por Daniel. Los detectives volvieron, esta vez con noticias más pesadas. Habían descubierto información que vinculaba el trabajo de Daniel con actividades sospechosas. Un colega en particular había desaparecido abruptamente tras la noche en que Daniel se esfumó, y las pruebas sugerían que ese hombre podría ser la figura encapuchada vista en las grabaciones. Ellen escuchó con el corazón desbocado mientras le explicaban que el sujeto tenía antecedentes de problemas económicos y podría haber apuntado a Daniel por dinero o venganza. Le daba vueltas la idea de que alguien conocido, quizá de su confianza, fuese la causa de todo. Cerró los puños, con lágrimas ardiéndole, y les dijo que su hijo jamás habría abandonado a su niño, que solo la violencia explicaba su desaparición. Los agentes asintieron, estaban tratando de localizar al sospechoso, pero el rastro era difícil, había dejado pocas huellas. Ellen volvió con Matthew con ese peso en el pecho, pero obligó a su rostro a mantenerse sereno. Se sentó a su lado y le contó historias sencillas sobre su padre, recordándole que Daniel siempre lo había amado. Matthew escuchaba en silencio, siguiendo con la mirada sus labios, aunque hablaba poco. A veces susurraba, «papá», antes de estrechar el osito, y cada vez que lo hacía, el corazón de Ellen se rompía y sanaba a la vez. Una noche, la psicóloga animó a Matthew a usar los bloques de nuevo, pidiéndole que mostrara algo de lo que recordaba. Con manos vacilantes apiló algunos y luego los empujó con fuerza, el golpe resonando en la habitación. A Ellen se le detuvo el aliento al comprender que estaba mostrando la violencia que había visto. La psicóloga lo elogió con dulzura, diciéndole que era fuerte por expresarlo. Ellen lo tomó en brazos, susurrando que estaba a salvo, que nada así volvería a pasar. Esa noche apenas durmió, dándole vueltas a las palabras de los detectives sobre el colega de Daniel y a la imagen de las pequeñas manos de Matthew recreando un recuerdo aterrador. Sentada en la oscuridad, susurró plegarias para que la verdad llegara pronto, para que hubiera justicia y para que su nieto no tuviera que cargar esas cicatrices para siempre. Aunque el cansancio la vencía, se mantuvo despierta hasta el amanecer, cumpliendo en silencio la promesa hecha a Daniel y a Matthew de no dejar de luchar por ellos. Las últimas semanas en el hospital se sintieron como una vida entera para Ellen, pero poco a poco volvió una frágil rutina. La fuerza de Matthew creció paso a paso, empezó a comer más que unas cucharadas de sopa y, a veces, murmuraba frases cortas cuando se sentía seguro. Cada palabra era un tesoro para Ellen, prueba de que el niño que amaba seguía allí, abriéndose camino a través de las sombras. Los detectives acudían con menos frecuencia, aunque cada visita traía noticias de peso y de cierre. Explicaron que el sospechoso, el colega de Daniel, por fin había sido localizado tras semanas de búsqueda. Lo encontraron intentando huir, con documentación falsa y grandes sumas de dinero en efectivo.
Enfrentado a las pruebas, confesó que había ido a la casa de Daniel aquella noche de tormenta para exigirle dinero y que, cuando Daniel se resistió, estalló la violencia. Ellen escuchó con una mezcla de horror y entumecimiento cuando el detective explicó que Daniel había resultado gravemente herido y que su cuerpo fue desechado en una zona remota, recuperado después por las autoridades. La confirmación de la muerte de Daniel atravesó su corazón como un cuchillo, aunque en el fondo había temido siempre esa verdad. Presionó las manos contra el rostro, llorando en silencio, con el cuerpo sacudido por un dolor que había tratado de contener. Los detectives expresaron sus condolencias, asegurándole que se haría justicia y que el responsable enfrentaría un juicio por sus crímenes. Cuando se fueron, la habitación quedó insoportablemente silenciosa. Ellen miró a Matthew, sentado con el osito entre los brazos. Sus ojos grandes buscaron el rostro de ella, y supo que había entendido lo suficiente. Lo atrajo hacia sí y se abrazaron, llorando juntos, con un silencio roto solo por sus sollozos. Esa noche Ellen permaneció despierta a su lado, susurrándole historias sobre Daniel, contándole cuánto lo había amado, lo orgulloso que estaba de su pequeño y cómo, aunque ya no estuviera, su amor no se desvanecería jamás. Con el tiempo, el dolor amainó un poco, aunque nunca desapareció. Ellen construyó una nueva vida alrededor del cuidado de Matthew, convirtiéndose no solo en su abuela, sino en su tutora, su refugio y el recordatorio de que el amor puede sobrevivir incluso a las tragedias más oscuras. Juntos asistieron a terapia, ayudando poco a poco a Matthew a hablar más y a soltar el miedo encerrado dentro de él. En casa, Ellen llenó las habitaciones de calidez, cocinó sus comidas favoritas, leyó cuentos antes de dormir y mantuvo viva la memoria de Daniel con palabras suaves y fotografías que lo mostraban sonriente, lleno de vida. Cada día era una lucha, pero también una victoria a medida que Matthew aprendía a reír, a jugar y a confiar de nuevo. Ellen encontró fuerzas que no sabía que tenía, alimentadas por la promesa hecha a su hijo y a su nieto. Aunque la pesadilla los cambió para siempre, no permitió que los destruyera. Llevaron la memoria de Daniel adelante, transformando el duelo en determinación y el miedo en amor. En las noches tranquilas, cuando Matthew dormía en su cama, Ellen se sentaba junto a la ventana con lágrimas en los ojos y susurraba a la noche que había cumplido su promesa, que seguiría protegiendo al hijo de Daniel y que, por doloroso que hubiera sido el pasado, el vínculo familiar los guiaría. Sabía que la sanación tomaría tiempo, pero también que habían sobrevivido y que juntos construirían una vida en la que Matthew pudiera crecer sin miedo. Para Ellen, la historia no terminó en la desesperación, sino en una esperanza frágil nacida del amor y la resiliencia. La vida de Daniel fue arrebatada, pero su espíritu vivía en la sonrisa de Matthew y en la determinación inquebrantable de su abuela de darle un futuro lleno de seguridad, fortaleza y la certeza de que jamás estaría solo.